Recibimos al ministro de Justicia y Derechos Humanos, doctor José Tello, al que hemos conocido aquí en RPP como un abogado especialista en temas constitucionales y temas electorales. Señor ministro, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros una vez más. Buenas noches, don Fernando. Es un gusto. Usted se ocupa de temas difíciles que tienen que ver con la justicia, con las prisiones y con los derechos humanos. Quisiera comenzar por el segundo título de su ministerio, porque vivimos bajo estado de excepción. Esto ha dado lugar a ciertas críticas en la comunidad internacional y esto ha dado lugar a algunas interrogaciones por parte de agencias de la ONU, eventualmente del sistema interamericano. ¿Cómo se está aplicando en el Perú el estado de excepción que se ha impuesto a causa de las manifestaciones y la violencia que se han registrado durante los meses pasados? De la manera como lo manda la Constitución, la ley y los reglamentos y protocolos. Así se está manejando este estado de emergencia. Todo con los parámetros legales, porque es lo que corresponde. También, evidentemente, en una sociedad democrática podemos tener personas que hablan a favor o en contra nuestra. Esa es la democracia. Y tenemos, una serie de opiniones, pero el gobierno, y en eso sí hay que ser muy rigurosos, somos garantes de un Estado de Derecho. Ahora, ustedes han dado poderes particulares que se aplican de maneras diferentes en las regiones. ¿Cuál es el régimen general en el que el Perú vive y qué regiones se han ido viendo liberadas? Porque en el caso de Lima y Callao, hace pocos días se anunció que el régimen de excepción terminaría. Lo que pasa es que eso depende ya de los informes sustentatorios, técnicos, inteligencia y otros más, que son los que determinan justamente cómo se debe tratar este estado de emergencia en diferentes regiones. Porque en algunos casos, por ejemplo, no se señala que deba haber, por ejemplo, una inamovilidad, que se conoce como el toque queda. Pero más allá de eso, don Fernando, hoy día estamos atravesando nosotros más bien un estado de emergencia producto de un fenómeno climatológico que nos ha cambiado mucho este escenario, ¿no?, de las lluvias estacionales que tenemos en la costa, menos en la sierra y sobre todo en la selva, y estamos ahora pues con un problema muy serio en el norte, producto de este ciclón Yaku. Entonces estamos en estos momentos muy abocados en ese punto, porque estamos viendo pues las necesidades de nuestra población y sin lugar a dudas estamos trabajando en torno a eso. Estamos viajando, los ministros de Estado, la propia presidenta también ha viajado, se ha ido al norte, y estamos tratando de atender necesidades básicas. Y a mí sí me gustaría, don Fernando, por favor, hacer una invocación a través de RPP a los alcaldes, a los señores alcaldes, principalmente los distritales y provinciales. ¿Por qué? Porque en diferentes lugares de nuestro país se dice que hoy en día, por esta emergencia climatológica, se debería declarar un estado de emergencia. Obviamente a causa pues del fenómeno. Pero en realidad eso que lo hace el gobierno nacional tiene que tener un sustento. Y encontramos, y por eso se exhorta a las autoridades municipales, distritales y provinciales, a que tengan a bien completar información que se sube en la plataforma del INDECI y que permite determinar cuántos damnificados tenemos, cuánto ha sido el nivel de afectación, vías obstruidas y demás producto pues de desborde de ríos, de huaicos y demás tipos de calamidades. Entonces, nosotros, en la medida en que no tengamos este tipo de información, no podemos accionar y poder atender las necesidades de la población. Y acá hay que ser bastante claros en algo. Tenemos un primer nivel que es la defensa civil distrital, un segundo nivel que es la provincial, un tercer nivel que es cuando interviene la autoridad regional, un cuarto nivel que es cuando interviene la autoridad nacional, e incluso hay un quinto nivel cuando pedimos ayuda al resto del mundo y entra en la cooperación internacional. Entonces, estos niveles necesitan tener información para su activación. Nosotros, por ejemplo, y lo vuelvo a señalar, nos estamos movilizando por diferentes lugares del país y recogemos este común denominador. Y hay que tener mucho cuidado
en De torno acuerdo. a cómo Tomamos reaccionar. nota entonces de su exhortación a los alcaldes del Perú. Alcaldes distritales y provinciales a nivel que nacional. llenen las exigencias Información, solicitadas por el totalmente. INDECI para poder proceder al estado de emergencia, a la declaratoria del estado de De emergencia. ser necesario, porque en la declaratoria de un estado de emergencia por parte del gobierno nacional es cuando ya no se ha podido resolver el tema ni en el distrito, ni en la provincia, ni en la propia región. Y que se requiere una intervención, Y claro, es una naturalmente, intervención a nacional. otro nivel. Sí, claro. Por otra parte, usted tiene responsabilidades políticas y responsabilidades de alguna manera judiciales, una de las cuales tiene que ver con la extradición del expresidente Toledo, quien se halla en los Estados Unidos desde hace ya varios años y que ha multiplicado recursos, el último de los cuales es un recurso presentado ante una corte del Distrito de Columbia, en la costa este de los Estados Unidos, residiendo él en California, corta oeste. ¿Por qué ha tenido ese recurso Toledo? ¿Qué posibilidades le ofrecía la justicia norteamericana, que manifiestamente la ha sabido aprovechar con abogados que se dice son de primer nivel? A ver, el señor Toledo hasta hace un tiempo ha estado con la defensa pública estadounidense. Ahora sí tiene efectivamente un estudio de abogados bastante costoso. Piketty, ¿no? Un famoso estudio. Sí. Pero más allá de eso, el señor Toledo, mejor dicho, el caso del señor Toledo es un caso que se está ventilando entre tres actores. El propio señor Toledo con su defensa, el Poder Judicial de los Estados Unidos y además también el gobierno americano. La Cancillería, ¿no? Anthony Blinken, que es el que ha firmado la autorización. Claro. Sí. Ahí está el gobierno americano, sí. que dicho sea de paso, como este es un proceso de extradición, acá también en el Perú funciona de la misma manera. Poder Judicial, Sí. Poder Ejecutivo, Sí. a través de Sí. Cancillería y Ministerio de Justicia. Y después la policía, Correcto. que venga a recoger. Que también Sí. es ejecutivo. Sí, sí. Entonces, volvamos a lo que está ocurriendo en Estados Unidos. En primer lugar, se le da, o sea, se nos concede la extradición del señor Toledo. Ante esa extradición, el señor Toledo plantea un habeas corpus. Se niega y sube en apelación en el estado de California a una sala superior. Vaya la novena corrida, pero es el equivalente a una sala superior, como las que hay acá. Ahí está ese proceso. Luego hay una demanda por la cual el gobierno americano pide de que al señor Toledo se le revoque la fianza y se le encarcele para su extradición. El señor Toledo se ha defendido, es un segundo proceso. Todo esto lo vuelvo a señalar en California. Pero ahí viene esta acción de amparo con este estudio famoso que ha interpuesto en el estado de Columbia, donde tiene su sede el gobierno El americano, gobierno Washington, y D.C. el ministerio cuyo titular, Anthony Blinken, firmó la autorización Así es. de la extradición. Así es. Entonces, ahí tenemos que hay un proceso adicional. Ahora, lo vuelvo a señalar, esto lo está viendo la justicia y el gobierno estadounidense con, o sea, todo este tipo de acciones judiciales que está tomando el señor. Lo que sí debe quedar bastante claro es que resuelto este tema en la justicia americana, vamos a tener al señor Toledo en este país. Y Pero ¿qué confiamos que seguridad así tiene sea. si hay una defensa ahí de superabogados? No sé quién hace la defensa del Perú. En el Nosotros caso- también contábamos con los procuradores públicos allá, ¿no? Correcto, los procuradores supranacionales, pero además también hay que tener en cuenta de que el gobierno peruano también tiene una defensa allá que está haciendo valer su derecho. Hemos contratado también Claro, a un estudio. y obviamente, pues por la reserva del caso lo dejo ahí, porque es un tema que nosotros ya hemos accionado en su momento. Pero hay que considerar que este es un tema en el cual nosotros respetamos lo que decía la justicia americana, esto lo tienen que resolver ellos, y sí confiamos en que el señor Toledo, como yo lo he manifestado, va a tener que venir al Perú a responder sí o sí ante la ¿En justicia qué peruana. plazo cree usted que se va a concretar esa... No podríamos especular de un plazo que depende de la justicia americana. Esperemos que sea en el más corto plazo. ya, semanas, meses? Depende de la justicia americana. De acuerdo. Hablemos entonces sobre temas peruanos, peruanísimos, que es una decisión tomada en la Comisión de Constitución que ha rechazado un proyecto ley para adelantar las elecciones al mes de diciembre. Algunos de los que han votado contra dicen que votarían a favor si fuera el mes de abril, y en ese caso podría salvar el obstáculo de la Comisión de Constitución y pasar al Pleno.
¿Qué nos dice el especialista en derecho electoral que era usted antes de asumir una cartera que lo obliga naturalmente a una cierta reserva? Sí, justamente reserva la que tengo que alegar, porque siendo ministro de Estado no podría entrar por una separación de poderes que es rigurosa y que tiene que mantenerse así. No podría entrar a lo que es un proceso parlamentario. O sea, hacer un análisis de escenarios es bastante complicado y no corresponde a un integrante del Ejecutivo. Pero sí hay que ser bastante claros, y eso debe tenerlo muy presente en nuestra voz, televidentes, es que nosotros como Ejecutivo en 2 ocasiones, en blanco y negro, con proyectos de ley de reforma constitucional, hemos expresado que sí consideramos el adelanto de elecciones y obviamente la terminación anticipada de los mandatos. O sea, las cartas están claras sobre la mesa. Ustedes como Ejecutivo lo que quieren es ir a elecciones anticipadas. Así se ha expresado. Lo hemos expresado y mantenemos esa posición. Pero ahí viene el detalle. Ya estamos ante un proceso parlamentario y el Congreso de la República tiene que resolver este tema. De acuerdo. Hay otro tema en el cual sin duda usted tendrá que expresarse con mucha reserva y cautela, que no le compete al Ejecutivo directamente, pero que sí es prudente que nos dé una explicación de lo que está pasando. Es un comunicado de la Corte Suprema fechado el día de ayer respecto a una decisión del Tribunal Constitucional que exhorta a la Junta Nacional de Justicia a tomar medidas punitivas contra jueces que han concedido amparos en un conflicto por competencias entre el Congreso y la justicia. Explíquenos, por favor, explíquenle a los ciudadanos cómo debe entender este comunicado, que tiene cierto tono severo de la Corte Suprema, aunque creo que se ha conseguido por 10 votos a favor, 6 contra, entre los que me parece figura el propio presidente de la Corte Suprema, doctor Arévalo. Tenemos nosotros a un poder del Estado que es el Poder Judicial. Es autónomo y es quien administra justicia en nombre de la República. Ellos dan la seguridad jurídica, administra justicia, lo vuelvo a resaltar. Tenemos el Tribunal Constitucional, que está autodefinido como el sumo intérprete de la Constitución. Nosotros, y don Fernando, usted hacer un poco de memoria al respecto, sabemos que a lo largo de los años han habido conflictos competenciales. Justamente el Tribunal Constitucional en su momento se ha tenido con el extinto CNM, por ejemplo, niveles de... Consejo Nacional de la Magistratura, claro. Hoy Junta Nacional de Justicia. Hoy Junta. También ha tenido este tipo de conflictos con la Corte Suprema, con el Jurado Nacional de Elecciones. Recordemos el caso de Fonavi, sí, en el año 2010, el referéndum. Sí, sí, sí. Correcto. Entonces, este tipo de situaciones se producen entre este poder del Estado y evidentemente este organismo constitucionalmente autónomo que es el Tribunal Constitucional. Hay que ver cómo lo terminan resolviendo, porque es un tema que les atañe a ambas instituciones, bueno, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Esperemos de que se arribe a un buen puerto, porque en realidad pues, pueden tener posiciones encontronadas, pero finalmente también son organismos que administran justicia en nombre de la República. El Poder Judicial es la justicia ordinaria y el Tribunal Constitucional es una justicia concentrada, especializada en lo constitucional. Entonces, ahí tenemos que ver de que esto no escale y más bien que pronto se pueda solucionar cualquier tipo de desencuentro que pudiese haber entre ambos. Bueno, hemos comprendido lo que nos dice y lo que no nos puede decir, pero al menos nos ha presentado el marco en que se produce este comunicado. Doctor José Tello, ministro de Justicia y Derechos Humanos, muchas gracias por su presencia acá, que tenga muy buenas noches. Una palabra final de don Fernando, por favor. La defensa civil es tarea de todos los peruanos. Estemos muy atentos en estas circunstancias difíciles que vivimos en el país y todos colaboremos. Usted mismo creo que ha viajado a Pasco y a Ucayali, ¿no? Pasco, Ucayali, sí. ¿Qué es lo que halló allá como fenómeno de clima? Bueno, encontramos las lluvias estacionales, los desbordes de ríos, huaicos, que son, digamos, algo normal en esta época del año en esas regiones, pero que sí requiere una atención inmediata de las poblaciones, bueno, de las autoridades, porque la población requiere pues de que su cotidianidad no se interrumpa. Y es algo importante también de tener en cuenta acá, lo que mencioné al inicio. Las autoridades municipales, distritales y provinciales, regionales tienen que los datos para la exigencia de declaratoria de emergencia. Muchas gracias por esa exhortación. Como usted sabe, aquí en RPP nos tomamos muy en serio esa responsabilidad que tenemos frente a la defensa civil, que es en efecto una tarea de todos. Muchas gracias por su presencia. Muy buenas noches.